yo les agradezco la invitación y me siento, es muy amable que me hayan invitado, ¿no? Me sorprendió la invitación, por cierto, pero vine feliz, porque yo no tengo dos discursos en este tema, tengo uno solo, y la verdad las cosas que me he ido metiendo a poco en este tema, desde el año 2016, para ser preciso. Primero una invitación a un programa de televisión que me invitó Iván Núñez, el 2016, con Javier Gómez, que me metí de a poco eventualmente en este tema, para empezar a entender un poco lo que él explicaba hace un rato atrás, con algunas de las hijas de los afectados, en algunos casos, con las cuales me he reunido en muchas oportunidades, que yo creo que son testimonios bastante elocuentes del efecto a las familias y a generaciones, a los nietos incluso en algunos casos. Con Cristian Pino, que me hace una entrevista en Litoral Express el año 2017, con Mario Garrido, que algunos de ustedes pueden haber conocido, creo que de alguna manera ha participado con ustedes también, con Max Murat, con el cual he hablado efectivamente respecto a algunos detalles respecto a estos procesos. ¿Para qué decir con Janet y Julio Castañer, que en el fondo ha sido un testimonio que a mí me ha sido muy elocuente y al mismo tiempo me ha definido bastante respecto de lo que yo siento en algunos de estos casos? Y también eventualmente por la situación que había tenido Ceballos de la Fuerza Aérea, porque yo era compañero del hijo, eventualmente éramos compañeros del Manquehue, efectivamente también. Y esta invitación, así que esos son como la historia de los casos en los cuales yo he estado en esto, para que nadie sienta eventualmente que estoy tratando de alguna manera de venir con una especie de opinión nueva, distinta, súbita, o tratando de alguna manera de vender una pomada, porque no la tengo. Yo no litigo, y vengo como político en este tema, porque estoy tremendamente preocupado por los efectos de tribalización y el deterioro político del país. Y la verdad las cosas es que hasta donde siento que este tema todavía produce alcances actuales y hacia el futuro, y tiene consecuencias y relación con una cantidad de otros temas. También en el impacto en el Poder Judicial, por cierto, y respecto de lo que es el nivel de deterioro completo del país. No porque sienta que este es un tema en sí mismo, actualmente, que produce una crisis política, pero de alguna manera cierra disposiciones, preconstituye opinión, de alguna manera, y genera efectivamente una incapacidad para llegar a ir avanzando en otras áreas, por así decirlo. Yo tengo diferencias con ustedes. Y yo no vengo para decirles cosas que siento que de alguna manera son las que esperarían. Tengo también diferencias con sus propios abogados, los abogados de las causas eventualmente. Algunas incluso con Javier eventualmente, como se han manifestado acá. Tengo diferencias con los políticos y cómo han manejado este tema. Y con algunos que han venido invitados por ustedes. Tengo diferencias, por cierto, con los jueces y el manejo también que han tenido estas causas. Y la principal diferencia tiene que ver con las expectativas falsas que se han generado. Y expectativas falsas que yo las quiero graficar en dos personas actualmente, que tiene que ver con el ámbito mío, pero tiene que ver también con ustedes. Sebastián Piñera, que en el fondo prometió en dos oportunidades lo que no podía cumplir, y que de alguna manera, derechamente en algunos casos, en el actual gobierno ha empeorado el tema. El tema de las libertades condicionales, ya hablaremos en un minuto más de ese tema, y su ministro de Justicia en particular. A pesar de que yo opiné en muchas oportunidades que yo estaba esperanzado respecto a Hernán Larraín eventualmente, en cómo él podría haberse aproximado eventualmente a este y otros temas. Y también con José Antonio Kast, eventualmente, que de alguna manera comete, a mi juicio, eventualmente el mismo error, eventualmente, que es lucubrar y tratar de vender eventualmente expectativas que no va por cumplir aun cuando efectivamente tuviera éxito. Y además es contradictorio, porque efectivamente termina haciendo entrevistas en donde, mientras quiere llegar y sacar gente de la cárcel, llega y justamente amenaza a Guillermo Teller con meterlo a la cárcel. Entonces, cuando tú te encuentras con eso y suponiendo una persona no que opine como ustedes, sino que opine como yo, te vas a encontrar inmediatamente con una disparidad que te vas a levantar y decir, ¿sabes qué más? Alguien está engañando, esto no va a resultar, y es difícil eventualmente comprarse un cuento de esta naturaleza y no es serio para el tipo de temas que de alguna manera afectan a familias y a personas en cuanto a lo que les va a pasar. Entonces, yo siento que ustedes van a ser y son una moneda de cambio actualmente, del mismo modo que los temas de pensiones o una reintegración tributaria lo puede ser para una persona de izquierda en un proceso legislativo. Y mientras más vengan personas de una tribu político para acá, efectivamente para decirles y prometerles lo que yo creo que ustedes quieren escuchar, yo tiendo a pensar eventualmente que ustedes van a ser los primeros sacrificados apenas esas personas tengan la oportunidad de tener autoridad o poder de decisión en sus manos, por así decirlo. Y la verdad de las cosas es que yo creo que ese es el principal pecado que tienen ustedes eventualmente. Ustedes han querido creer solamente lo que quieren escuchar. Ustedes, efectivamente, en cierto sentido, efectivamente,
en el fondo, aplauden eventualmente a políticos que llegan acá eventualmente para llegar y justamente reforzar la idea de los contextos que terminan de alguna manera justificando no la inocencia de lo que se viene alegando, sino que prácticamente las motivaciones y las razones por las cuales se tienen procesado y condenado una gran cantidad de otras personas. Y eso los lleva a un callejón sin salida y un encajonamiento que termina por perjudicar sus propias causas. Y yo creo que eso, ustedes no se merecen ese trato. Y requieren de alguna manera de un cambio en el trato, eventualmente para adelante, por algo que dijo Javier. Esto no se va a ganar simplemente agitando una tribu, se va a ganar en la medida que se va persuadiendo a personas que están en otra parada, por así decirlo, y hay que llegar y partir del supuesto que tal vez haya gente en las otras paradas que esté dispuesto a abrirse de buena fe para llegar y justamente tocar algunas aristas de estos casos para llegar y justamente ir avanzando, por así decirlo. Y eso me obliga a mí a hacer un raconto de lo que ha venido ocurriendo y por qué estamos en la situación que estamos hasta el día de hoy. En el año 90 este tema, cuando se produce el cambio político, no era tema. Nosotros estábamos preocupados básicamente de la transición política. El 88 ya la Corte Suprema había dictado un fallo, eventualmente con un grado de culpa por el grado de desamparo que había generado en la etapa anterior, en donde efectivamente fijaba los límites a lo que era el decreto de ley de amnistía y al mismo tiempo entraba a esbozar algunos conceptos respecto a lo que entendía por delito de lesa humanidad. Es un mal fallo, no tanto por la ley de amnistía, sino que por lo que entendió eventualmente por delito de lesa humanidad y el alcance que dio en esa oportunidad. Elwin eventualmente tuvo una lógica diferente. Más allá del debate sobre la vigencia o el deseo político de cambiar o no la ley de amnistía, la verdad las cosas que más que llegar y meterse en ello, él siempre alegó de que los tribunales no estaban inhibidos para llegar y conocer el fondo de las causas hasta el final, aun cuando alegaran finalmente o hicieran valer la amnistía o la prescripción en su caso eventualmente, pero que no iba a impedir lo que era una verdad judicial o la intervención de los tribunales propiamente tal. Alegato que además se dio por parte del gobierno de Chile en la causa Almonacid que se mencionaba hace un minuto atrás eventualmente. Está en el fallo profusamente defendido en lo que fue la lógica de los gobiernos democráticos con posterioridad al año 90, por así decirlo. No era necesariamente dar las consecuencias a lo que tenemos hoy día. Está, por cierto, la Comisión Rettig, la Comisión Valech, eventualmente la incorporación de los temas sobre tortura, y viene también, para que no vamos a destacar, que el Pacto San José fue un gran error de Augusto Pinochet, porque este fue una de las leyes políticas y unas medidas políticas al término del gobierno que terminan prácticamente echándose a andar con el avenimiento del nuevo gobierno, por así decirlo, el cambio político del año 90. Así que, por ende, nadie se hizo sin considerar las consecuencias posteriores que iba a existir a su respecto, por así decirlo. Después hubo dos proyectos de ley en los cuales a mí me tocó participar, eventualmente que fueron frustrados durante efectivamente el gobierno de Frey. Uno que aceleraba los procesos y que falló completamente. Yo voté a favor de ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Y una sobre entrega de información, eventualmente, que fue como el fruto de lo que fue la mesa de diálogo, en donde efectivamente Salgado y la Pamela Pereira después se habían dado la mano, eventualmente. Fue fruto de ese proceso. Y también falló por una razón muy simple, porque se empezaron a descubrir, cuando se descubrieron los cuerpos de la Cuesta Barriga, la verdad las cosas que algunas de las personas que, de las informaciones que se habían entregado, habían sido declarados que eran personas que habían sido terminado, lanzadas al mar, aparecieron en la Cuesta Barriga. O sea, en otras palabras, el destino, por ejemplo, en ese caso fue de Enrique París, que efectivamente prácticamente hubo dos versiones distintas respecto de lo que había sucedido su destino. Eso terminó frustrando absolutamente cualquier iniciativa legal o de Congreso. En el Congreso eventualmente esta materia y cerró toda disposición política a llegar y justamente entrar en ese punto. Y a partir del año 98, lo que comienza a ocurrir en el país es que este tema se traspasa a los tribunales. Se abren todos los procesos y la verdad de las cosas es que se llegó a la conclusión de que era un tema tan sensible políticamente que no se iba a poder llegar y legislar sobre el particular en cualquier dirección, por muy indirecta que pudiera ser. Ustedes probablemente identifican este periodo como en el que coincide con la entrada de Enrique Cury a la Corte Suprema. Yo tiendo a ser no solamente condescendiente con Enrique, me siento como un poco hijo de él, porque en realidad fui formado por él, así que por ende se van a encontrar con que yo, a diferencia de muchos, tiendo a pensar de que es injusto eventualmente lo que se le acusa a él eventualmente de llegar y establecer, haber entrado a la Suprema para llegar y justamente colocar prácticamente una doctrina perversa de una mentira instalada respecto al secuestro como un delito permanente. El secuestro siempre ha sido un delito permanente. Y la verdad las cosas que más allá de lo que dijo Alejandro Solís en esa famosa entrevista de Televisión Nacional acerca de las ficciones, ustedes verán eventualmente que el tráfico de droga es un delito permanente. Ustedes verán que eventualmente lo que es el abandono de menores es un delito permanente.
ustedes verán que lo que es eventualmente el día de mañana, en algunas legislaciones, la usurpación de estado civil, un delito permanente. Para todos los efectos técnicos, respecto a la prescripción, respecto de cuándo se termina por considerar consumado. Y respecto a las ficciones, hay ficciones con las cuales vivimos todos los días y nadie se queja. La ley se presume conocida por todos. Y puedo llegar y decir que no admite prueba en contrario. Y es una ficción jurídica que en realidad es muy fácil demostrar su falacia, por así decirlo, pero la hacemos valer. Así que la verdad las cosas que llegar y justamente cobrarle a Alejandro Solís, que en realidad en esto sí seguía mucho la suerte de don Enrique eventualmente, que era una opinión minoritaria entre todos los penalistas del país, porque era un finalista. Era la opinión minoritaria frente a Alfredo Echeverri, frente efectivamente a todos los grandes penalistas chilenos, y estaba como muy aislado hasta que entra a la Suprema, por cierto, eventualmente. Así que no creo que hubo mala fe de parte de él para llegar y justamente dar rienda suelta eventualmente a una lógica que hoy día eventualmente yo creo que está bastante aceptada respecto de su naturaleza jurídica, no solamente en Chile, sino que está afuera también. Ahora, y no solamente como delito político, sino como delito cualquiera. A eso me quiero referir, no es una especie de tratamiento especial a la naturaleza, a un tipo de delito por una circunstancia política particular. Ahora, la verdad las cosas hoy día, las causas por muerte están empezando a terminar. Y como decía hace un rato atrás, eventualmente hay una especie de deseo de acelerar sus fallos, justamente porque vienen una cantidad de otras demandas o querellas eventualmente por tortura que son de un volumen absolutamente exponencial. Se habla de 40.000. Estamos hablando efectivamente de un número enorme de casos. Y la verdad de las cosas es que tenemos a cerca de 300 condenados, eso debe ser más o menos el número efectivamente de personas, con la mayoría de ellos purgando penas eventualmente con estas 40.000 querellas potencialmente por venir. En un juicio de Dreyfus eventualmente en Chile, en donde a personas que tienen distintos tipos de grados de participación o se les acusa por distintos tipos de grados de participación, se les hace responsable por la totalidad de un proceso político cuyo principal actor está muerto. Y la verdad las cosas que no se pudo tener esa discusión política completamente con él, así que por lo tanto el desquite político con estas personas es un problema que no se da en ninguna parte del mundo además. Si ustedes van a Ruanda, efectivamente 800.000 tutsis eventualmente se van a encontrar cuántas personas presas, 17. Ustedes se van efectivamente al juicio de Nuremberg, si ustedes excluyen las personas condenadas a muerte eventualmente, que fueron ejecutadas o se les aplicó la pena cuando se firma, sino que por la misma noción de delito de lesa humanidad. Ahora, yo para ser sincero me compro el alegato del fallo del Monocid. Porque en el fondo lo que se hace ahí es hacer un ejercicio, bueno o malo, por parte de la Comisión Interamericana, de llegar y justamente decir que en realidad, en lo que se refiere a desaparición forzada de personas y en lo que se refiere eventualmente a tortura, en realidad hay fuentes de derecho que son anteriores al Tratado de Roma, son anteriores al cambio político, son anteriores eventualmente a la crisis política chilena de los 60 o 70, y en realidad se pueden llegar y justamente ir hasta la Primera Guerra Mundial pasada. Ese ejercicio no creo que es un ejercicio, por mucho que sea irritante y se ha hecho el año 2006, no creo que es un ejercicio negativo para llegar y asumir. Y en eso concuerdo con Javier que hay que llegar y usar ese tipo de alegatos a favor y no en contra. Y la verdad de las cosas que nos encontramos hoy día, nos encontramos con que por muy sofisticado, con personas empezando a alegar, como Héctor Salazar, en un corto que la Janeta eventualmente preparó, efectivamente una entrevista a él el año 2015, como tratando de preparar lo que es el camino de justificar violaciones a la cosa juzgada, diciendo que eventualmente la Suprema o la Corte de Apelaciones en ese caso había dejado sin efecto sentencias de la Corte Marcial por tema del decreto de ley de amnistía. En circunstancias que no estamos en el caso, por ejemplo, de Julio, los quemados, hablando del decreto de ley de amnistía. Se está juzgando ese delito, se juzgó y se está reabriendo el caso sobre una legislación vigente hasta el día de hoy, ni siquiera es el decreto de ley de amnistía. Y en el fondo eventualmente se está hablando sobre los efectos de la cosa juzgada al margen eventualmente de lo que pueden ser las consideraciones de un fraude legal, porque se trata también de una sentencia de la Corte Suprema con años posteriores. En eso Julio efectivamente fue muy enfático, yo le alcancé a escuchar la parte de las preguntas eventualmente donde insistió esa materia. Estamos viendo también una discusión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el margen legislativo para casos de abuso, que no tienen nada que ver con los que estamos discutiendo aquí, para casos eventualmente de diversidad sexual y temas culturales. Y hemos visto como José Antonio Cast va a México, a otros países, para llegar y justamente a agitar ese tema, al tanto de un proyecto de ley que se estaba discutiendo bajo este gobierno aquí en Chile, respecto de cómo se
o una declaración que se firmaron entre distintos presidentes respecto de la entrada y cómo se hacen valer las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, si son in actum, si se tiene que hacer un acto interno o de lo contrario simplemente exponerse a una condena indemnizatoria, como fue el caso de Almonacid, eventualmente que el Estado está obligado a llegar y justamente restituir un número de plata. Perú últimamente ha vuelto a discutir acerca de los márgenes que existen respecto al indulto, en el caso Fujimori eventualmente y en los indultos que se dieron, que es un problema, porque en realidad una cosa es que estos delitos sean inadmisibles, pero no son inindultables. Ningún país delega lo que es la administración de su propia justicia, de la administración de sus propias penas, ninguno. Otra cosa que uno no pueda llegar a eximirse de lo que es denegación de justicia. Uno no puede llegar a eximirse, sobre todo con nuestra propia Constitución, que establece eventualmente que los tribunales no podrán excusarse de conocer un tema actualmente ni a una falta de ley. Nosotros tenemos esa norma en la Constitución que obliga a que nadie puede desconocer la competencia de un tribunal para llegar a conocer un caso ni aún a falta de ley. Entonces eso es lo que permite que la Corte Interamericana eventualmente cobre esa norma, eventualmente diga, ¿saben qué más? Aquí el decreto de ley de amnistía se me cae, y se me cae eventualmente porque no puedo denegar justicia. Hasta ahí yo se lo cobro, pero eso no le permite ni a la Comisión Interamericana de Justicia, ni a nadie, eliminar la retroactividad de la ley penal, el principio de reserva de la ley penal, la cosa juzgada, no le permite eventualmente llegar y meterse en los otros principios, porque no es una derivada necesaria. Una cosa es establecer la verdad judicial. Una cosa es llegar y permitir que nadie puede enervar la acción penal. Nadie puede decir, usted no va a demandar, usted no se va a querellar. Usted tiene todo el derecho a querellarse, pero otra cosa es qué pasa una vez que uno tiene esa sentencia sobre verdad judicial. Y es a donde ahí uno tiene que de alguna manera tratar de hincar el diente. Ahora, los cambios, nosotros entre medio hemos sufrido todos los cambios de ponderación de la prueba y el procedimiento penal. Y al mismo tiempo, yo he visto muy pocos reclamos o discusiones que yo creo que hay un campo para discutirlos, tanto en el Tribunal Constitucional, en los tribunales, y yo creo que el caso que más es uno de ellos, que una cosa que uno haya liberado a los jueces de un sistema de prueba arreglada y otra distinta a que, y se pueda condenar por presunciones, pero otra distinta eventualmente que las presunciones sean simplemente el leal saber y entender de un juez. Las presunciones en cualquier país del mundo, y los gringos tienen bastante literatura en esta materia, están sujetas a normas. No estoy hablando de normas establecidas, estatutarias o legales. Hay criterios para llegar y justamente concederlas. La necesidad de llegar, y algo lo dijo Javier respecto a establecer la lógica material de la conducta de hechos y llegar a una conclusión, es parte esencial de lo que es la construcción de presunciones y en donde yo siento que los tribunales, no la ley, está al debe para llegar y justamente complementar lo que es estos casos, y no solamente los casos que estamos comentando, sino con cualquier otro. Los jueces tienen el deber de construir sus fallos y justificar eventualmente sus conclusiones, y tienen que de alguna manera, si es que, por ejemplo, Mario Carrozza dice que hay fraude en un caso judicial, tiene que decir dónde está ese fraude, y dónde está eventualmente, cómo se construye, cómo se alega, cómo de alguna manera se comprueba eventualmente que hubo un proceso de mala fe y una mentira, y no simplemente el cambio de opinión de una persona que declara. Ahora, al punto de que incluso en el fallo de Alejandro Madrid sobre el caso Frey se llega al absurdo de construir presunciones sobre el contexto general del país, no siquiera de la situación concreta. Entonces, ¿hasta cuál es el límite? Eso es buena parte de lo que encuentro que en esta etapa hay que entrar a discutir y sentir, antes de lo que se llama la prevaricación de un juez u otro. Yo encuentro que de repente ustedes, y perdón que hable de ustedes, no, y si estoy siendo injusto, rétenme, pero la verdad de las cosas es que cuando digo ustedes estoy diciendo muchos de los afectados en estas causas, la verdad es que siento que anticipan discusiones que se tienen que hacer una vez que uno empiece a convencer a instancias superiores, logre ciertos fallos y después discute la prevaricación previa de parte del juez que ha sido revocado, por así decirlo. Pero llegar y anticipar una discusión sobre prevaricación de Mario Carrozza, yo creo que es estratégicamente un error judicial mayor, por así decirlo, y creo que de alguna manera es contraproducente para cualquiera. Ya, yo en un rato más voy a llegar y justamente en el debate decirles un poco qué haría yo en estos casos, en lo personal. Pero todo lo que hemos sentido y lo que ha ocurrido hasta ahora, se va a tener eventualmente algunos derroteros posteriores. Tenemos el cambio de Carlos Kunze-Müller el 2022. Tenemos una candidatura a la Suprema del mismo Mario Carrozza en este momento en una de las esquinas que se presentan. No, tenemos una discusión, como alguien dijo hace un rato atrás, eventualmente una discusión entre lo que es traer normas del Tratado de Roma para las excarcelaciones cuando
No es lo mismo una rebaja de pena en el Tratado de Roma a lo que es el derecho a poder cumplir la pena bajo libertad condicional. No es lo mismo actualmente, es distinto, tiene distintas lógicas y además se establece eventualmente un grado de injusticia por el desequilibrio en un caso u otro. Ahora, yo no quiero abusar de los tiempos y si me dan un segundo actualmente, solamente llegar y decir, lo que estoy tratando de decir a ustedes es que creo que hay un campo todavía interesante para hacer, en donde yo estoy en desacuerdo con los abogados. Yo ya he dicho lo que estoy en desacuerdo con las partes aquí, pero lo que estoy en desacuerdo con los abogados son dos temas, muy cortos. El primero, este alegato que ustedes hacen de repente subsidiario. Para el evento que no me acojan la inocencia, les propongo que me lo condenen por homicidio involuntario, para el evento que no sea homicidio involuntario cómplice y para el evento que no me consideren para cómplice, considérenme encubridor. Yo creo que eso los debilita a ustedes, no los ayuda. Además no es un requisito legal. ¿Desde cuándo ha sido un requisito legal llegar y justamente dar argumentos subsidiarios en una apelación? Yo nunca lo he visto eso. Basta apelar, uno puede apelar sin motivo, ¿no? El juez que está obligado a revisar los hechos y el derecho completo aquí eventualmente. Y ustedes dan la imagen eventualmente que están negociando una pena y debilitan sus propias causas, por así decirlo. La segunda cosa en la cual yo creo que ustedes efectivamente fallan es el tema del aceleramiento o el ir más lento en estos procesos. Como político me interesa destrabar. A mí me interesa que todos estos casos ojalá lleguen a sentencia lo más rápidamente posible. Y yo entiendo que pueden haber abogados que sientan que su cliente va a estar expuesto inevitablemente a una condena y puede ser eventualmente que le convenga llegar y justamente dilatar una causa para llegar y justamente para darle más tiempo con la familia u otro, o incluso llegar a niveles de edad que haga prácticamente impracticable eventualmente llegar y encerrarlo. Pero la verdad las cosas quiero decir con toda sinceridad que vamos a tener discusiones sobre concurso de penas, que ya las vamos a tener solamente por el hecho de que Pedro Espinosa va a salir libre en poco tiempo más, porque va a cumplir los 20 años, sino que las vamos a tener en el contexto de Hernández Norambuena por el concurso de penas eventualmente que ya estamos teniendo, y vamos a tener una discusión actual que vamos a tener que tener, porque nosotros no tenemos un sistema que tenga 500 años de presidio. Nosotros tenemos un sistema, hasta la última modificación, de 20 años con derecho a llegar y salir a los 10. Así que por ende, haga ocurrido lo que haya ocurrido. Entonces yo quiero tratar de decirles con toda sinceridad en esa materia que creo que en beneficio del colectivo, no de cada caso, aunque yo respeto las estrategias individuales de todos ustedes, como político, como persona, la estrategia debería ser apurar y debería ser destrabar. Y justamente como una manera de llegar y decir el país no puede seguir eternamente en este tipo de casos. Y además consciente de que el ciclo político inmediato que tenemos es muy malo, ¿no? Próximo año elecciones y el siguiente año elecciones presidenciales. El reemplazo de Carlos Kunze-Müller va a ser en un contexto político malo, por así decirlo. Entonces, solo cierro diciendo solamente lo siguiente. Yo quiero dejar de ser ante ustedes lo que me pasaba con Bachelet. El buen tipo que se cae en bicicleta y propone poco, ¿no? Porque aquí sale Bachelet diciendo un día no gratuidad y al día siguiente gratuidad y uno queda al debe. Cualquier cosa que uno proponga en esa materia es poco. Pero lo mismo aquí. Aquí basta que llegue uno y diga voy a meter preso a Teillier y cualquier persona como yo más moderada que llegue aquí ante ustedes ofrece poco. Y lo que yo estoy diciendo es que esas personas no van a lograr lo que ellos quieren porque no van a ser electos y si son electos no, como Piñera no van a poder hacer lo que tienen que hacer porque no van a poder lograr. Entonces los que ofrecemos poco aquí tal vez estemos ofreciendo más de lo que se cree, por así decirlo, y somos más eficaces los que lo ofrecen más y nunca lo van a realizar. Eso tal vez sea la raíz del problema que han tenido con Sebastián Piñera en 2 elecciones anteriores, el querer creer lo que uno quiere escuchar. Aquí se puede hacer cosas porque no es racional eventualmente tener la situación que tenemos actualmente, pero es tiempo ya de empezar a encontrarnos en un término no medio, no me gusta esa frase, pero tratar de entender de que el tiempo no ha sido en vano y al mismo tiempo podemos llegar y entre personas efectivamente que nos entendemos, poder llegar a cierto tipo de lógica que funcionen y que disminuyamos y descremamos esto. Eso va a ser la solución que yo creo que hay que hacer. Descremamos esto a números que sean internacionalmente aceptables y que no nos dejen absolutamente enclavados en el pasado. Eso es lo que yo quería contarles a ustedes. Muchas gracias. Gracias.